Paz a vosotros, hermanos y amigos oyentes del grupo Edificados en la Palabra. Soy su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y siguiendo con el tema general, comprendiendo el corazón de la doctrina de Cristo, el Sermón del Monte, hoy nos toca ver el subtema correspondiente a este día 9 de enero de 2024, que se titula Tu corazón está donde guardas lo más valioso para ti. Así que, como siempre se los comento, mis amados hermanos, vámonos de inmediato a la palabra de nuestro Dios. Y para ello quiero invitarlos a que vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 6, del verso 19 al verso 21, que lo leo y dice así: No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Verso 20. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Verso 21. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cuando nosotros vemos esta parte que dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, debemos comprender que tiene un mensaje de trasfondo. No es algo tan sencillo, tiene mucho más allá de lo que podemos nosotros observar a simple vista. Porque mire, en el griego antiguo dice de manera más literal este texto, esta parte del texto: no atesoren para ustedes mismos tesoros en la tierra. Y la idea es que los tesoros terrenales entendamos que son temporales y que están desvaneciéndose, o que se van desvaneciendo, que se van pudriendo, que se van rompiendo, que se van desapareciendo, pues. ¿Por qué? Porque dice, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Pero el tesoro que nos aconseja el texto, y al final casi, es en el cielo. Ese tesoro está seguro. Ese tesoro está seguro. Sin embargo, el problema no es que los tesoros terrenales sean en sí mismos malos. Tampoco no son de mucho valor. En este caso, lo erróneo es precisamente que el discípulo de Jesús dedique su vida a expandir continuamente sus tesoros terrenales antes que expandir el reino de Dios. O, en otras palabras, que su corazón esté más pegado a las riquezas que a la palabra de Dios, o a la confianza de que vivirá una vida eterna junto a Dios y a su Hijo Jesucristo. El hacerte tesoros en la tierra, como dice el texto, es también considerarnos a una vida de frustración, a una vida de vacío. ¿Por qué? Porque las cosas materiales no dan felicidad. El secreto de la felicidad que pueden dar esas cosas no son nada más que un contentamiento temporáneo, una alegría momentánea, voy a decir así. Como ahora, aquí en México, se celebra mucho el 6 de Reyes, que los niños esperan que los Reyes Magos, supuestamente los Reyes Magos, traigan regalos a los niños, y ellos esperan ansiamente eso. Y cuando los reciben, tienen bastante alegría de ver que su carta fue respondida. Y entonces es una alegría, una felicidad momentánea. Les platico esto que a continuación les voy a decir. Es que hubo una encuesta en 1992 donde se le preguntó a muchas personas de cuánto dinero necesitaban ganar para lograr el sueño americano. Algunos que ya ganaban $25,000, o al menos eso en el año, pensaban que necesitaban alrededor de $54,000 al año.
pero habían unos que su ingreso anual era más o menos de $100,000 y decían que podrían comprar el sueño americano con un promedio de $192,000 anuales. Si ellos ganaran esa cantidad, podrían lograrlo. Esta figura nos indica, hermanos, o nos enseña, nos muestra que generalmente pensamos que tendríamos que tener el doble de nuestros ingresos para lograr una buena vida. Pero el apóstol Pablo, sabiamente, él tenía una idea correcta y lo describe de esta manera en primera carta de Timoteo capítulo 6, verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Se los leo en otra versión que dice, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Es por ello que el maestro enseña todo esto también. O Pablo enseña esto que el maestro mostró y dictó alguna vez como palabra. Donde el maestro, mi Señor Jesús, no dice que es malo tener tesoros. No dice que sea malo tener riquezas. Lo que trata de explicarnos que es malo acumularlo para nosotros mismos. O sea, tenemos que mantenerlo, tenerlo, cuidarlo como mayordomos, como administradores de esa riqueza nada más. El texto sigue diciendo, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo. En contraste con los tesoros en el cielo, los tesoros eternos son incorruptibles. O quiero decir, que en contraste con los tesoros terrenales, los tesoros en el cielo son incorruptibles. Los tesoros en el cielo, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, dan gozo ahora, en el contentamiento, pero también en el sentido de bienestar que viene por ser un buen dador, por ser un buen mayordomo de las riquezas que Dios provee a cada uno de nosotros. No olvide que la Biblia dice, mejor es dar que recibir. Pero su máximo disfrute o su máximo gozo, el máximo gozo que nos puede traer, viene al otro lado de la eternidad, cuando estemos allá. Cuando lleguemos allí es precisamente donde vamos a disfrutar de todo aquello que el Señor nos ha prometido. Ha sido normalmente observado, estamos acostumbrados a que un camión de mudanza lleno de posesiones de alguna persona nunca va detrás de la carroza o del coche fúnebre donde va el cuerpo de aquella persona, el dueño de toda esa riqueza. Nunca lo hemos visto, porque cada cosa que uno puede llevar consigo al más allá, todo se queda aquí. Tan es así que dice la Biblia, que nadie sabe en manos de quién quedan nuestras riquezas cuando morimos. Por ejemplo, los faraones. Los faraones tenían una cultura donde eran enterrados con oro y tesoros para llevarse a la vida futura. Pero se quedó todo eso atrás. Nunca lo pudieron disfrutar. Aún más que eso, aunque el oro es una cosa preciosa en la tierra, Dios lo usa para pavimentar las calles de aquella gran ciudad eternal. Acuérdense que dice, calles de oro y mar de cristal. Los faraones no lo sabían. Y lo único que pasó es que con el tiempo, ladrones de las tumbas de los faraones, lo único que hicieron fue llevarse los tesoros que habían en los sarcófagos que ahí encontraron. Y digo, se repite, se muestra que es verdad lo que dice la Biblia. ¿En manos de quién quedan tus riquezas cuando tú mueres? No sabes, no te das cuenta. Fíjese que una vez Jesús platicó una parábola que ha preocupado a muchos o a algunos cristianos. Y estoy hablando de la parábola que se encuentra en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 16 del 1 al 14, que no lo voy a leer, pero le platico rápidamente de qué se trata.
es cuando Jesús habla de un mayordomo infiel que estaba a punto de ser llamado para rendir cuentas. Pero este mayordomo, sabiendo que sería despedido, comenzó a liquidar cuentas con los deudores de su amo. Y lo hizo de tal manera que favoreciera a los deudores. ¿Por qué lo hizo? Para que lo trataran amablemente cuando su amo lo despidiera. Digo, fue astuto, sí es cierto. El amo terminó completamente sus tácticas astutas de este muchacho, de este mayordomo, que presuntamente antes de que lo despidiera, él ya se había dado cuenta y empezó a hacer lo que acabo de comentarles. Este mayordomo, amados hermanos, deshonesto, era digno de reconocimiento por dos razones. Primero, él sabía que lo llamarían a rendir cuentas de su vida y lo tomó en serio, lo tomó muy en serio, porque él sabía que lo iban a mandar a llamar. Segundo, él aprovechó esa posición que tenía en ese momento para arreglar un futuro cómodo. Y podemos usar nuestros recursos, hermanos, que tenemos ahora, esos recursos materiales, para el bien eterno. ¿Cómo? Ayudando a los demás. Que a pesar de que no podemos traerlos con nosotros a la vida eterna, esos tesoros hoy nos pueden ayudar mucho compartiendo lo que tenemos con los demás. O sea, que nuestro corazón no esté soportado en esas riquezas que hemos recibido de Dios, que son parte de la bendición que Él nos ha proveído. Sin embargo, esa es la parte más difícil que a cualquier cristiano le cuesta trabajo realizar. Quiero decirle que nuestros tesoros materiales, mis amados hermanos, no pasarán de esta vida a la próxima, jamás. No van a llegar allá. Nosotros no vamos a llevar maleta a la vida eterna. Pero el bien que hayamos hecho nos seguirá en el reino eternal. Todo ese bien que hayamos hecho en el reino de Dios aquí y ahora nos seguirán hacia allá. Son los tesoros que dice, hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni entran ladrones a robar. A eso se refiere. Que todo lo que hagamos hoy por aquellos que están necesitados, por aquellos que están urgidos, por aquellos que están llorando, por aquellos que no tienen, seremos recompensados de una manera especial. La obra que Dios hace en nosotros a través de dar fielmente durará, hermanos, por siempre. Puedo decirlo, durará hasta la eternidad. Y termina el texto diciendo en el verso 21, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Jesús llegó a la conclusión de que solo puedes tener tu tesoro y tu corazón en un solo lugar. No podemos nosotros guardar tesoros en la tierra y en el cielo o en el reino eternal. No podemos. No podemos. Yo estoy usando el cielo porque así lo usa el texto en el Evangelio. No podemos hacerlo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús no se preocupa tanto de la riqueza del discípulo como de su lealtad. Eso es lo que más le preocupa a Jesús, la lealtad del discípulo. Porque miren lo que dice el mismo Jesucristo en el mismo capítulo Mateo 6, pero ahora el verso 24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. No querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Esto hace que entendamos más del materialismo, de ese materialismo que está en conflicto con la lealtad a Dios. El Señor nos está hablando, amados hermanos, amadas hermanas, no está hablando de votos de pobreza. No está hablando de no trabajar para adquirir bienes. No, Él no está hablando de esa manera.
Siddhartha Gautama, un hombre que logró una gran fortuna y quiso ser pobre para ver qué se sentía, logró llegar a ser un dios pagano, ¿cierto? Pero ¿por qué? Porque quiso probar con votos de pobreza qué era lo que se sentía. Dios no nos está hablando de eso. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo es muy claro cuando nos dice esto, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. El Señor nos recuerda que debemos dar el justo valor a Dios, a las personas y a las cosas que tenemos. Quiero terminar diciéndoles esto. Hacer tesoros en el cielo es valorar a las personas más que a las cosas, compartiendo en su necesidad, no acumulando solo para nosotros, porque es tener una vida en conocimiento de lo que verdaderamente le agrada a Dios. Concluyendo con esto, es muy importante que tomemos la mejor decisión para que seamos contemplados en la gloria venidera, donde seguramente deseamos estar con el Señor Jesús en su reino, logrando de esta manera el éxito total de nuestra vida espiritual. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, se despide de ustedes su hermano en Cristo, Rafael González desde México. Paz a vosotros. Paz a vosotros, hermanos.